Hola, mi nombre es Idelet y esta es una introducción a la historia de la sección 59 del CENTE. ¡Empecemos! El antecedente directo de la sección 59 del CENTE es el Consejo Central de Lucha del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, grupo disidente de la sección 22 de la Coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE es la fuerza sindical más grande de México y América Latina, que surgió por acuerdo del Congreso Nacional de Trabajadores de la Educación, celebrado del 24 al 30 de diciembre de 1943. Ese año, el CENTE unificó a cientos de organizaciones existentes de maestros, entre sindicatos, federaciones y confederaciones, agrupando también las diversas corrientes del pensamiento del magisterio mexicano. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la principal disidencia del CENTE, que surgió el 17 y 18 de diciembre de 1979. Su nombre atendió entonces a la construcción de un espacio de coordinación de las disidencias nacionales del sindicato. La coordinadora se fortaleció con el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Este surgió en mayo de 1980, ocupando los espacios de representación sindical de la sección 22 de Oaxaca. Un mes después, se incorporó a las movilizaciones convocadas por la coordinadora y 2 años más tarde definió su ingreso formal a la misma, adoptando una serie de principios filosóficos. El movimiento magisterial oaxaqueño está conformado por diversas corrientes o expresiones sindicales que son las fuerzas hegemónicas que definen la vida político-sindical del movimiento. Entre 2003 y 2006 existían más de una decena de grupos o corrientes internas. Para ese momento, el movimiento ya marchaba dividido. En la región de La Cañada, por ejemplo, diversas delegaciones trabajaban de manera alterna desde 1993, principalmente por la negativa a formar parte de las movilizaciones que representaban fuertes gastos económicos para los trabajadores y que además se traducían en afectaciones directas a los alumnos. Aunque el problema del rezago educativo es complejo y el desempeño escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes no son asunto exclusivo del magisterio, a estos se les ha responsabilizado casi en su totalidad de la falta de calidad educativa en la entidad. En este escenario surgieron diversas corrientes internas de corte moderado, que en general abogaban por la recuperación de la figura del maestro y un sindicalismo más honesto. La Convergencia Magisterial Oaxaqueña, por ejemplo, surgió en 1999 como una expresión que buscó promover acciones de lucha que priorizaran su labor en las aulas. No obstante, pronunciarse en contra de las acciones promovidas por las corrientes radicales provocó rápidos señalamientos de charrismo en su contra, así como fuertes divisiones internas. Un primer rompimiento se dio en 2003. El nivel de educación indígena de la Jefatura 05 del distrito de Huajuapan de León en la región mixteca se dividió entre los agremiados identificados con la corriente de la Comao, de corte moderado, y los de la Unión de Trabajadores de la Educación, de expresión radical. Con la división interna del Magisterio de Educación Indígena en la Mixteca, que nadie pudo conciliar, inició una serie de pugnas entre las principales corrientes magisteriales. Primero en 2004, en torno a la elección del nuevo Comité Ejecutivo Seccional. Luego, durante las jornadas de lucha de 2004 y 2005, donde las distintas visiones llevaron a una serie de demandas contra las acciones lideradas por las corrientes extremas. Después, a finales de 2005, cuando el nivel de corrupción interna alcanzó uno de sus clímax en la denuncia contra el secretario general Enrique Rueda Pacheco y su secretaria técnica Almadelia Santiago Díaz. La denuncia se realizó a través del profesor José Luis García Zárate, formándose por acuerdo de la Asamblea Estatal del 22 de octubre de 2005 una comisión investigadora de honor y justicia. La denuncia se hizo pública el 10 de noviembre de 2005 a través del periódico El Imparcial, en el marco del quinto prepleno sindical que se llevó a cabo del 7 al 11 de noviembre en la ciudad de Oaxaca. Allí se dieron a conocer los resultados de la comisión investigadora. Ante la negativa a reconocer los actos de corrupción probados y aplicar el principio rector 20 que desde 1996 enuncia que la base trabajadora tiene el derecho y el deber de revocar el nombramiento a los dirigentes y representantes cuando no cumplen con las tareas encomendadas, incurran en actos de corrupción, irresponsabilidad o negligencia, el último día de sesión, el 11 de noviembre de 2005, más de 200 delegados de base abandonaron la asamblea del quinto prepleno, desconociendo al dirigente sindical e iniciando una lucha interna para exigir la renuncia del secretario general Enrique Rueda Pacheco y su secretaria técnica Almadelia Santiago Díaz. Los profesores identificados con la Comao, encabezados por los profesores Alejandro Leal Díaz y Joaquín Echeverría Lara, terminaron por conformar un bando en común con el Frente Sindical 1 de Mayo y una escisión de la coordinadora de bases que se autodenominó Colectivo por la Educación y la Democracia, liderados por los profesores Miguel Silva Selvas y Humberto Alcalá Betanzos, organizándose provisionalmente en un Consejo Central de Lucha. Los consejos de lucha son formaciones recurrentes en la historia moderna de los movimientos sociales en México.
En 1981 se describieron como instancias democráticas con amplia participación de base. También se han definido como organismos paralelos a los ya instituidos, con el objetivo básico de activar y ampliar una lucha que no siempre se secunda activamente por las instancias reconocidas. Aunque existen menciones de un CCL y pronunciamientos firmados bajo esos términos desde el mes de diciembre de 2005, fue hasta mayo de 2006 en un congreso con sede en el municipio de Santiago La Llaga, en la región del Istmo de Tehuantepec, que los maestros disidentes quedaron formalmente constituidos en el Consejo Central de Lucha del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Aunque inicialmente se identificaron con los principios del movimiento, actualmente podemos entender el Congreso de Santiago La Llaga como el inicio de los trabajos para conformar una nueva sección magisterial en Oaxaca, que sería la 59 del CENTE. Dicho evento tuvo como principal objetivo la elección del Comité Seccional Democrático del CCL. Entre los acuerdos del Congreso destacan los siguientes puntos que hasta el día de hoy forman parte de los principios básicos del trabajo de la sección 59 del CENTE en Oaxaca. 1. Construir un proyecto de educación pública que tome en cuenta la diversidad cultural y étnica de Oaxaca, así como a los alumnos con necesidades especiales con o sin discapacidad. 2. Recuperar el papel histórico del maestro, mediante el fortalecimiento del trabajo educativo y comunitario. 3. Estrechar una política de alianza real con padres y madres de familia, alumnos y autoridades, estableciendo el compromiso de trabajar y luchar de forma unida. 4. Cumplir con la jornada laboral y el calendario cívico escolar, respetando los usos y costumbres de las comunidades. 5. Impulsar la profesionalización y actualización técnica pedagógica de docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación. 6. Reconocimiento de los derechos políticos sindicales de todos los trabajadores de la educación. 7. Respeto absoluto a las diversas formas de lucha de las organizaciones sociales, políticas y sindicales. 8. Velar por la unidad, democracia y derechos de los trabajadores de la educación. 9. La participación de cada uno de los miembros debe ser por convicción. 10. Impulsar la formación político-sindical de la base trabajadora como máxima autoridad en la toma de decisiones. En este sentido, el proyecto de la sección 59 del CENTE no fue resultado del conflicto político-social de 2006. Los miembros del CCL se mantuvieron en activo desde noviembre de 2005 hasta diciembre de 2006, coincidiendo en fechas con el estallido del paro de labores de cerca de 70,000 profesores en la entidad, que entre los meses de mayo y noviembre de 2006 dejó a más de 1.300.000 alumnos sin clases. En consecuencia, las actividades del CCL se fortalecieron con cientos de profesores y voluntarios que trabajaron en conjunto con padres de familia y comunidades para cubrir los programas escolares. Hacia finales de octubre de 2006, el movimiento CCLista se había extendido a todas las regiones del estado. La Comisión de Enlace documentó y presentó ante el CEN del CENTE un expediente organizado que demostró el trabajo ininterrumpido de sus miembros e incluyó la comprobación de los actos de corrupción de Enrique Roda Pacheco y las pruebas de persecución de carácter político, sindical y administrativo a los compañeros de base. En 2006, el CEN del CENTE convocó a 3 reuniones de carácter estatutario. La 18ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional en Manzanillo, Colima, del 31 de enero y 1 de febrero, la 19ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional en la Ciudad de México del 20 y 21 de mayo, y la 20ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional que se verificó en la Ciudad de México los días 11 y 12 de octubre, y se declaró en sesión permanente. En esta última se revisó la situación oaxaqueña. El 14 de octubre de 2006, representantes del CCL manifestaron al Magisterio Nacional su intención de trabajar y privilegiar la educación. Ese mismo día, la 20ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE designó una comisión plural que se abocó a investigar las condiciones laborales y sindicales en las que se encontraban los trabajadores de la educación de Oaxaca. Finalmente, en cumplimiento del artículo 37 del estatuto vigente del CENTE, el 22 de diciembre de 2006, el CEN del CENTE comunicó la resolución unánime de la 20ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional del CENTE para constituir la nueva sección sindical en el estado de Oaxaca, a la que correspondía la nomenclatura de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y se ratificó el nombramiento de la Comisión Ejecutiva de la sección 59 del CENTE, encabezada por la profesora Erika Griselda Rapp Soto. El camino transitado ha sido complejo. Desde 2007, la Comisión Ejecutiva, que surgió del Comité Seccional Democrático del CCL, ratificado el 22 de diciembre de 2006, encabezada primero por la profesora Erika Griselda Rapp Soto y después por el profesor Joaquín Echeverría Lara,
enfrentó problemáticas político-sindicales heredadas del proceso de fractura y disidencia sindical, proceso que se reflejó en episodios constantes de desavenencias internas, así como en escenarios muy diversos en las localidades donde las labores educativas y sindicales diarias se mezclaron con actos de violencia, algunos de mayor intensidad que otros. El escenario se mantuvo tras el arribo del profesor Joaquín Echeverría Lara como secretario general al frente del primer comité ejecutivo seccional. Este, además, afrontó el desconocimiento del gobierno del Estado y las políticas adversas de las autoridades educativas estatales, ambiente que nuevamente alentó las diferencias internas y desembocó en la fractura de la sección 59 del CENTE en el marco de la elección de la nueva dirigencia sindical. No obstante, la sección 59 del CENTE se consolidó. El segundo comité ejecutivo seccional luce más sólido, encabezado primero por la profesora Victoria Cruz Villar como secretaria general y después por el profesor Ricardo Mosqueda Lagunes como delegado especial del CENTE en la sección 59 de Oaxaca, actualmente en funciones de secretario general. A 15 años de su reconocimiento, hoy solo queda decir que nadie puede poner en duda la existencia y trabajo de la sección 59 del CENTE en Oaxaca. Muchas felicidades.